Damos la cordial bienvenida a todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, lunes 29 de agosto de 2022, en esta tarde-noche en la cual nos concita hacer un taller abierto, un ejercicio académico, en el cual les pedimos la participación a ustedes, los asistentes, sobre una pregunta específica que surgirá de un breve conversatorio que tendremos con mi coronel Iván González, analizando algunos aspectos relacionados con este tema tan complejo en el que el señor Petro nos está anunciando que él ya tiene la fórmula de una paz total y todos los días vemos en el país una masacre, un acto violento de los narcotraficantes o vemos también ya una invasión más de tierras, de remate una desarticulación de las fuerzas militares y de policía de manera sistemática y calculada. Entonces, y como les decimos, el ejercicio consiste en escuchar, tomar nota del el video que viene a continuación y a partir de esas notas que ustedes tomen, responderán una pregunta. Lo que sí les pedimos a todos los asistentes del favor es que su respuesta esté enfocada sobre esa pregunta y no nos salgamos con otros temas, porque entonces temas hay muchísimos y para hablar de lo que lleva el señor Petro de gobernante en 3 semanas hay demasiadas aristas, pero queremos enfocarle en esto, la paz total, que no nos salgamos de ahí para que al final del ejercicio nos quede a todos alguna idea más clara de lo que está pasando y por dónde apunte el agua al molino. Entonces, aquí echamos a rodar el video de lo que se grabó esta tarde con mi coronel Iván González para que ustedes tomen nota y hagamos el análisis. Buenas tardes, noches a todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy lunes 29 de agosto tenemos un conversatorio inicial para hacer el taller y el conversatorio lo conduciremos con mi coronel Iván González de Medellín y quien les habla desde Bogotá, Luis Alberto Villamarín Pulido. El tema de hoy es qué tanto le funciona al señor Petro o le puede funcionar el anuncio de la paz total. Ay, se congeló. Mi coronel se congeló. Con los grupos criminales que están en este momento delinquiendo, habida cuenta que no es un secreto para nadie que todos esos grupos gravitan alrededor del narcotráfico. Entonces, le damos la bienvenida a mi coronel González. Buena tarde, noche, bienvenido a este evento académico. Gracias, mi coronel. Buenas tardes para usted y todos los asistentes que nos acompañan diariamente con tanto presencial como en forma diferida para tratar estos asuntos de interés nacional. Bueno, mi coronel, muchas gracias. El presidente Petro en los últimos días de su campaña presidencial y ya en el momento de entrar a gobernar, tomó un tema que más que él lo ha manejado es el canciller y es el argumento de la paz total. Con todo lo que ha dicho el canciller y lo que se ha especulado sobre eso, a su leal saber y entender, ¿coincide con este concepto mío en que es algo etéreo y populista o usted le ve algo más de profundo a eso? Micrófono, mi coronel. Para mí es bastante difícil que eso pueda ser una realidad. Eso tiene más bien como visos de utopía. Al fin y al cabo, sabemos que aún en las sociedades más civilizadas y más pacíficas del mundo, pues siempre habrá como un nivel mínimo de delincuencia. Pero en nuestro caso es todavía es bastante difícil lograrlo porque bien sabemos que llevamos una larga historia donde se combinan guerras políticas entre partidos, altos niveles de delincuencia, una cultura y una actitud violenta, agresiva, que se mezclan también con
delitos corrientes de alto alcance como lo es el narcotráfico, que no es solo nacional, sino de nivel internacional, y hasta inclusive diferencias de tipo religioso, de ideologías religiosas. Y eso se ha mezclado, ha formado una masa tan amorfa y compleja y densa que hablar así en forma rápida de paz total es más bien como populista. Bueno, y es que aquí viene un punto que a mí me tiene dando vueltas en la cabeza hace días, que complementa exactamente lo que usted plantea. Y es que supuestamente, la paz se hizo con las FARC, que no es cierto que se hizo, pero supuestamente se hizo, y que lo que hay es que implementar de acuerdo, porque las FARC son un grupo político. Todos sabemos que es un grupo criminal terrorista, pero el señor Santos les lavó la imagen, les dio categoría de grupo político y hasta de Estado. Entonces, el ELN está en la misma tónica. Y uno de los cabecillas del ELN dijo que no estaba de acuerdo que le diera estatus político a los demás grupos de narcotraficantes, porque el ELN también es narcotraficante. Pero aquí viene el punto esencial, es cómo interpretar que el señor Petro anda dándole estatus político a unos delincuentes como los narcos que tienen otros intereses. ¿No será que él está detrás de un premio Nobel de Paz para apuntalar su proyección a la constituyente y su eternización en el poder? Bueno, adicional a lo que acabamos de decir, entonces le podemos agregar la vanidad y el deseo de figurar y de convertirse en un líder latinoamericano, al estilo como tanto se esforzó Hugo Chávez, de también tratar de imitar a su antecesor Santos y también como lo buscó Pastrana y así sucesivamente. Entonces ingresan hasta los intereses de vanidad y de preponderancia, de publicidad y de llamar la atención, que nos da muchas dudas de que eso tenga visos de profundidad, porque bien sabemos que su nivel cultural tampoco es que sea de un fundamento moral y humanístico muy elevado. Perfecto. Entonces, si usted empata sus dos respuestas, que ambas coinciden y llegan al punto de que aquí lo que es vanidad, populismo, deseos de figuración, eventualmente la búsqueda de un premio internacional para sacar más ventajas personales, politiqueras. Entonces, en ese entorno y ese concepto de paz total, de que por sí ya es etéreo, no es claro, ¿justificaría eso crear un ministerio para la paz o sería mejor fortalecer las estructuras del Ministerio de Justicia, del mismo de gobierno, de una comisión de paz que ya existe y la han tenido todos los gobiernos, y del mismo Ministerio de Defensa? ¿No creería usted que sería por ahí? ¿O cómo lo ve? Es que ese populismo está basado bastante en sofismas de distracción, que normalmente conducen a dilemas sin salida, en laberintos sin salida. Y el sofisma de distracción consiste en usar una dialéctica fantástica, imaginaria, poco realística, que no es funcional, no es pragmática, porque pensar en esos niveles de alcances no están acordes con la realidad. Eso está fuera del contexto de que la persona tiene una mentalidad que no capta la alerta situacional, el instante, el momento. Y lógicamente, pues se usan o se explota ese deseo y esa necesidad del pueblo, y especialmente nuestro pueblo colombiano que ha sufrido tanto, de alcanzar un mínimo nivel de tranquilidad, de serenidad, de paz, de armonía, que no es posible lograr si somos lógicos, ecuánimes y sensatos. Entonces, puntualizando respecto a eso, deduzco por su respuesta que la solución o la búsqueda, la concreción de la paz total, entre comillas, eh, parece más como un deseo de aumentar un ente burocrático, de aumentarle gastos al Estado, de aumentar traumas y trámites
para todo lo que se hace, pero que finalmente no apunta a la solución de los problemas sociales y que ese ministerio, por ser el predilecto del presidente, terminaría convirtiéndose como en un superministerio que anduviera por encima de los demás ministerios, o es hilar muy delgadito llegar a esa conclusión. Sí, es que eso es dialéctica, histriónica, porque es que no se necesita otro ministerio. Eso es inventar como episodios teatrales, inventar, querer impresionar inventando cosas fantásticas, diciendo que la Constitución será mejor después de apenas que lleva 30 años, que va a ser mejor si hacemos otra y darle otro nombre. Eso es muy común entre nosotros, cambiar los nombres de las oficinas, de los departamentos, de la estructura del Estado, en fin, de pensar que es que lo que se llamaba de una manera no fue bueno porque se llamaba así, entonces que le voy a poner otro nombre y me voy a inventar otra dependencia con otro término mucho más alegórico y sofisticado, porque de esa manera sí va a ser mejor. Cuando es que ahí no está, ahí no radica el fundamento de la solución de los problemas. Radica es en el pensamiento, la actitud, la cultura, la manera de vivir y la manera de interpretar nuestros asuntos internos. Entonces esto es, volvemos a lo mismo, fantasiosos procesos dialécticos populistas. Entonces, al hilar lo que usted me está diciendo, que lo ha sido reiterativo en todas sus respuestas, lo fantasioso, lo populista, el oportunismo, entonces daría la impresión que aquí se está quedando demostrada esa intención, esa mentalidad del señor Petro de no reconocer la autoridad de los tres poderes, sino que él quiere, por medio de un Ministerio de la Paz, saltarle largo a la justicia para amnistiar o no sé cómo resolver la situación jurídica, porque ya hablo de acogimiento y un poco de delincuentes, para saltar por encima del Congreso de la República, porque no va a pedir un debate para legislar, sino que va a presentar algo que el señor Barrera ya le dijo que lo va a meter en fast track, o sea, salta por encima. Y saltar por encima de todos los ministerios que están bajo la dirección bajo la coordinación, mejor, del presidente, e imponer de una vez cómo sería el proceso de justicia con esta gente, cómo sería la limitación que tienen las Fuerzas Armadas para combatir el delito y cómo sería la política tanto interna o externa del país. O igual que mi pregunta anterior, ¿es así de grave o estoy yo hilando demasiado fino frente a la actitud que ha demostrado el señor Petro en sus 3 semanas de gobierno? No es hilar fino. Es que ese ministerio es un superministerio, un macroministerio, que sería capaz de manejar y gobernar y establecer toda la ideología nacional. Entonces, ese superpoder aplicaría justicia directa, no legislaría, simplemente sería determinador de lo que tienen que hacer las fuerzas militares y los estamentos de seguridad del Estado en forma fast track, precisamente, a toda velocidad. Y además hasta, bueno, para acomodar sus intenciones y propósitos que se le ocurran a ese gran poder, pues dominaría también la economía, el comercio, quizás hasta pues, nos va a sacar nuevos dogmas religiosos, la educación, la manera de vivir, hasta las costumbres. Y por ahí se comienzan a limitar entonces todos los derechos que tenemos las personas de la libre movilización, pensamiento, expresión, dedicación, escogencia de profesión, etcétera, etcétera. Todo. Entonces, tendría que terminar dominando y controlando al estilo de una dictadura comunista. Entonces, lo que usted va sumando con su cadena encadenando los puntos que nos ha manifestado a lo largo de este conversatorio, quiere decir que el señor Petro naturalmente es autócrata, su mentalidad de autócrata, y que
con ese superministerio, lo que quisiera hacer es una autocracia que de hecho, a juzgar por las 3 primeras semanas, lo ha demostrado con un populismo dentro de las Fuerzas Armadas. Y al par con ese populismo, nos ha ido mostrando que él tiene la capacidad de volver flecos, hablando en términos coloquiales, la institución, sacando a muchas personas de altos grados, dejando toda esa experiencia perdida, y de remate anunciando el domingo que usted escribió un artículo muy sesudo en nuestra página acerca de una supuesta superioridad jerárquica de los gobernadores y alcaldes sobre la fuerza pública. Entonces, haciendo todo ese contexto, estamos frente a un autócrata que nos quiere meter los dedos en la boca con el cuento de un Ministerio de la Paz. Exactamente, exactamente. Porque es que hemos podido observar cómo paulatinamente, en forma muy sutil, pero progresiva y creciente, y tomando velocidad, aumentando la velocidad, es decir, en proceso acelerativo, en sus osadías conceptuales, hasta el punto que entonces ya no habrá libre cátedra, ni libertad de estudios y de análisis, de razonamiento. Todos nos monopolizaremos en una sola ideología, la ideología comunista, al estilo Mao Zedong, haciendo pensar a la gente en una sola cosa que se consideraba absoluta, que es la imposición del comunismo, al estilo chino, lógicamente. Pero ese patronamiento, pues nos va a convertir a todos en unos simples imitadores y reverenciales, haciendo reverencias y dándole el sí a todo lo que se le ocurra al superpoderoso, al absoluto, al predominante. Y ahí sí, cuando se comienza a perder entonces la oportunidad de la flexibilidad y la diversidad del pensamiento, ya las cosas son bastante graves. Aquí veo una cosa compleja y una similitud con Venezuela y Nicaragua. Resulta que en China, en Cuba y en Corea del Norte, los partidos comunistas han construido unos esquemas de gobierno dictatorial, naturalmente, y autócrata, pero tienen unos programas malos, porque son comunistas, no convienen al ser humano, pero tienen programas de Estado, de gobierno, y gravitan alrededor de unos objetivos muy claros. En el caso del señor Petro, se nos hace muy parecido a Castillo, a Boric, a Maduro y al señor Ortega de Nicaragua, por la siguiente razón: no ve uno un programa concreto ni unos objetivos, sino ves una masa alebrestada, manipulada por politiqueros corruptos de todas las vertientes y por unos populistas que también acompañan a Petro, que lo único que saben es instigar a salir a destruir las ciudades cada vez que les dicen que no. Entonces, al tener esa realidad, porque es una realidad que no la podemos negar, ¿cómo se visualizaría ese tema de la paz total, habida cuenta que el ELN es un grupo muy estructurado, que tiene sacerdotes por dentro que manejan la teología de la liberación y el hombre nuevo? ¿Cómo se visualizaría primero lo del ELN y segundo, con los demás grupos criminales? ¿Sí habría algún avance o terminaríamos en manos de abogados de los narcos dándonos la vuelta y metiéndonos un montón de artículos en una nueva constitución representando a esos grupos, ya que pues esa gente que los dirige ni les interesa aparecer en política ni tienen la capacidad para hacer en esos campos su tarea? ¿Cómo vería usted eso? Pues muy difícil de llegar a esa paz total con estos grupos alzados en armas que también tienen pues sus ideas y que son recalcitrantes. Para acabar de ajustar, son fanáticos. Han llegado casi a niveles de fanatismo musulmán, de religiosidad musulmana, donde cualquier cosa y cualquier crimen se justifica de alguna manera para dar la impresión de que todo se puede cometer y que todo se puede hacer, inclusive hasta la brutalidad y cegar la vida humana. Y este señor entonces, pensando también de esa misma manera,
en su uso de la potestad gubernamental que ha recibido, pues eso termina en choque y no hay comprensión. Inicialmente se dirá, vamos a abrir las puertas para dialogar y nos vamos a entender porque eso es lo que necesitamos. Entonces surge el gobierno emocional, sensacionalista, ¿sí? Espectáculo. Y todos vamos al circo. Pero cuando ya comienzan allá a salir las fieras y el domador tiene su propia idea y los animales otra, entonces ahí veremos que eso no va a ser de fácil entendimiento. Y si no es de fácil entendimiento en este tema de la supuesta paz, entonces eso indicaría que ese ministerio termina en una rapiña de politiqueros y de burócratas y de corrupción, porque además pretendería o supondría uno que pretendería ese ministerio manejar una gran cantidad de presupuesto porque sería el ministerio estrella. Entonces eso afectaría las relaciones del señor Petro con los demás grupos que ha hecho no alianzas políticas, sino pactos de complicidad politiquero. ¿Sería así? Es que en esos ríos revueltos hay ganancia de pescadores y lógicamente detrás de ese ministerio pues irán los que bien conocemos, los militares, de los comerciantes reducidores que caminan detrás de las tropas aprovechando los saqueos, porque eso es inevitable pues en una confrontación. Y habrá más de un caimán ¿sí? Pendiente a ver de qué presa sale o resurge para entrar a ese cargo y ganarse un sueldo al que sea, pues al menos por ahí por unos 4 añitos, mientras el caimán mayor está en su curul. Y si se logra pues reelegir, entonces otros 4 más. Entonces puede que haya unos pocos de muy buenas intenciones que no están detrás de un salario ni de una oportunidad, pero detrás sí los hay. Eso es inevitable. Y serán muchos si ese gran superpoder pues tiene un gran dominio de presupuesto nacional. Bueno, entonces usted nos ha aislado populismo, oportunismo, búsqueda de intereses personales del señor Petro, nos ratifica aquí que esto terminaría en una zagarrera entre los interesados en que las cosas funcionen para ellos, no para el país, y que definitivamente no se ve una estrategia, no se ve una claridad conceptual del gobierno, por lo cual la violencia podría dispararse. Pero ahí viene la situación que hablábamos en el punto anterior, que el señor Petro ha venido insistiendo y el ministro de Defensa habla como si hubiera descubierto que el agua moja, que la Policía Nacional tiene que irse del Ministerio de Defensa y que ya es una decisión tomada y que pasa al Ministerio del Interior. Viendo esa desarticulación del Ministerio de la Policía en el Ministerio del Interior, que perdería mucho de su disciplina y mucho de su organización y su capacidad, ¿cómo podría evidenciarse o cómo podría considerarse la situación de seguridad, ya que por un lado los politiqueros buscando cómo sacan ventajas en el ministerio, los entes encargados de la seguridad desarticulados, ¿qué podría pasar ahí en ese escenario? Pues todo el mundo argumenta de que la seguridad es un objetivo fundamental de nuestros políticos, nuestros dirigentes y nuestros líderes sociales. Pero eso no se ve. Eso lo hemos visto muy poco. Y siempre se han recostado en la capacidad punitiva. Entonces, cuando ellos no pueden dominar la situación y le está quedando grande, entonces llaman a la policía y al ejército. Afortunadamente, en los últimos años, y que fue una decisión muy acertada, se creó un enlace entre el poder y la fuerza policial y la militar, para cuando no sea factible. Así como se usa la policía cuando no es factible mantener la paz y el orden por la vía política y doctrinaria y de educación de la gente, pues también cuando la policía no logre mantener ese orden porque ya se ha deteriorado tanto, pues se recurre a la fuerza militar y ha sido el apoyo. Pero ahora con el desmembramiento de esa alianza que se hizo desde hace años con bastante beneficio social, entonces lo que captamos es que el propósito es debilitar esos poderes.
esas opciones, esas alternativas de mantener la ley y el orden, como reza el escudo nacional. Y al perder capacidad operacional y potencia en ese campo, pues, y no verse tampoco mucha destreza y habilidad en las obligaciones políticas, tenemos motivo más que razonable para pensar de que el señor Petro está acercándose a esa línea fina de lo que usted llama hilando delgado. Pero aquí viene algo que pone a pensar, es que en el primer mundo han venido comprendiendo después de las nefastas experiencias con el terrorismo islámico y con otros fenómenos como la migración masiva, han venido comprendiendo esos países que las fuerzas militares hay que tecnificarlas cada vez más, que la Policía Nacional hay que tecnificarla y que esos problemas o esos delitos transnacionales que se están suscitando ahora son amenazas contra la seguridad continental o contra la seguridad de los bloques. Y aquí en Latinoamérica se han dado unos primeros pasos en eso y se ha pensado que hay un ataque sistemático de la delincuencia contra los bloques, contra los países en bloque. Entonces, el señor Petro está haciendo todo lo contrario, está desarticulando la estructura militar, está separando la estructura policial, cuando el mundo tiende a lo contrario, a que trabajen más cercano. Inclusive el señor López Obrador, que es tan politiquero igual a Petro, él ha hecho es una Guardia Nacional y ha fortalecido esa estructura. No hablemos de construir una Guardia Nacional en Colombia porque eso no se necesita, ni es prioritario, pero sí hablemos de que hay es que mantener más esa solidez, Policía Nacional y fuerzas militares, porque estos delitos transnacionales ya no solamente son del combate directo, sino son de presencia, son de habilidad, son de recursos, son de movimiento, son de colocar, digamos, especies de barreras militares para impedir, es de que la Fuerza Aérea tenga la capacidad de interceptar vuelos, que tenga la capacidad de derribar aviones que estén delinquiendo, que tenga la capacidad de destruir pistas clandestinas, que las tropas tengan mejores elementos de inteligencia para bloquear los cristalizaderos de coca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no le parecería a usted que el señor Petro va completamente en contravía con las tendencias de la seguridad mundial, regional y local? Por supuesto que sí, mi coronel. Pues un pequeño ejemplo así de narrativo histórico rápido, como acostumbro a veces. Recordamos bastante, habíamos dicho antes que tuvimos un tiempo donde la policía y las fuerzas militares no estaban muy concatenadas, pues por su diferencia de misión y objetivos y propósitos, algo normal. Después, cuando comenzamos a tener problemas hasta casi que de seguridad nacional, recordamos, por ejemplo, el caso de la guerra de la marimba, sobre todo en la costa atlántica, entonces nos dimos cuenta que teníamos grandes debilidades. Una era esa, la de la falta de una política y una doctrina social y humanística en Colombia sobre el problema de las drogas, y lo mirábamos más que todo en problemas a nivel interno. Pero cuando comenzamos a ver esa cantidad de aeronaves que venían de los Estados Unidos en forma clandestina a llevar marihuana de la costa atlántica, entonces comenzamos a unir la fuerza policial con la fuerza militar, porque ya eso se iba convirtiendo en un problema de soberanía y de defensa de soberanía nacional. Y eso, pues como ya lo acabamos de contar, duró bastante, o ha durado bastantes años hasta ahora, y ha dado buenos resultados. Ahí aprendimos mucho de cómo interceptar aeronaves, usar los radares, ejecutar maniobras coordinadas entre aeronaves volando y patrullas terrestres, policiales y militares, y bueno, fuimos mejorando en eso. Después el problema se creció y precisamente por no tener mucha armonía internacional, ya pasó al campo internacional, entonces le propusimos al presidente Chávez, por allá en los años 2000, tal vez, que hiciéramos lo que se llamó la persecución en caliente, porque muchas aeronaves lograban fugarse pasando la frontera y lógicamente no podíamos violar la soberanía del vecino. Pero eso suscitó un gran escándalo
y eso fue visto pues como un atrevimiento y casi que hasta nos insultaron por haber propuesto operaciones simultáneas, conjuntas, coordinadas, armónicas. Pero el problema no paró ahí. Ya después entonces Venezuela se convirtió en una ruta constante de aeronaves, como sucede ahora, llevando el narcotráfico. Y los países consumidores, especialmente los Estados Unidos, tratando de contener esa oleada, porque pasó de la ruta centroamericana, como se decía inicialmente, a la ruta venezolana, por el Caribe, pasando por las Antillas Menores y las Antillas Mayores, cuando antes era por todos los países centroamericanos, México, hacia el oeste de los Estados Unidos, pero ahora es más al este. Pero si este fenómeno ha sido así y ha sido incontrolable, sí que mucho menos entonces ahora con las ideas de Petro de no tener armonía con las demás naciones. Y mucho más, si cabe la exageración de ponderación, con el desmembramiento de las autoridades internas. Porque como ya dijimos, los políticos son preventivos por la vía de la educación y el adoctrinamiento. La policía es de contención inicial, es la primera línea de contención inicial, pero la contención profunda es la militar. Y si los desmembramos, los desencadenamos, entonces no hay la concatenación y la coherencia en políticas y en ejecuciones contra el delito transnacional. Perfecto. Entonces yo le quiero unir eso que usted nos acaba de explicar tan sabia y claramente con algo local que al final termina encadenado con esa respuesta que debe ser integral. Y es que los militares en las academias, especialmente en la Escuela Superior de Guerra, siempre llegamos a la misma conclusión en los cursos de ascenso. Y es que la respuesta a la violencia comunista no es solamente la militar es una parte y no se puede suspender, hay que mantenerla, pero es la respuesta integral del Estado la que no se ve. Y una de esas partes de esa respuesta integral del Estado es que la justicia sea dos cosas, es que la justicia no necesita sino dos cosas, que sea eficiente y que sea transparente, no más. Y ahí cabe todo lo que le quiera usted poner a la justicia, está ahí. Pero vemos que el señor Petro nos ha hablado todo el tiempo de populismo, tomándose la foto con los indígenas, almorzando con los soldados, abrazando a la viejita que lo recibió en no sé dónde, visitando al que lo alojó cuando estuvo en su casa y diciendo que él va no sé qué para el Amazonas, puro bluff, bla, 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 pero nada concreto y ya van 3 semanas de gobierno que no se ve nada. Pero sí nos advirtió desde antes de posesionarse que va a pasar la Procuraduría al Ministerio de Justicia y armar un solo ente judicial. Pero viene otro punto, y es que los militares que tanta experiencia tuvimos en esta lucha contra delitos transnacionales dentro de nuestro territorio, sabemos que la justicia colombiana ni es transparente ni es eficiente, por el contrario, es corrupta, ineficiente, retardada, duermen expedientes de 20, 30 años que nunca se investigaron más. En el mismo caso de un expediente que esté de moda, algo que se esté investigando, ocurre otro hecho y ese lo tapa y ahí queda, y si no hay un abogado que esté detrás del expediente, eso no funciona. Entonces, si no hay justicia eficiente, y tenemos a un ministro que dice que hay que sentarse a rezar y perdonar al que le roba el celular y un poco de insensateces, ¿cómo creería usted que terminaría ese entuerto de la justicia, que además tiene que ver con el sistema carcelario, para manejar la, entre comillas, paz total con semejante manada de delincuentes que integran el narcotráfico y todo lo que se relaciona con el narcotráfico en Colombia? Es que con la justicia ha sucedido algo que también ha acontecido en relación con los demás poderes del Estado. Y es que hay tanta independencia que se ha interpretado como si fuera que no hubiera coordinación, no hubiera armonía. Entonces haga usted a su manera, que yo lo hago a la otra manera, y el Ejecutivo con su poder armado tratando de contener el delito, pero el Poder Judicial
con sus ideologías y adoctrinamientos dados en sus cátedras universitarias, que son bastante de inclinación socialista, comunista, populista y de tergiversación de los conceptos filosóficos de la justicia y de la profesión del derecho, entonces va por otro camino. Lo que se pretende que se castigue punitivamente y que debe continuar en el castigo judicial penalmente, entonces no continúa, porque tienen otras interpretaciones y otras consideraciones, hasta de tipo religioso. Ah, no, es que eso es libertad de cultos, entonces él no cometió ningún pecado y se va para la casa. Bien pueda el bandido irse sin castigo. Y así sucesivamente con el poder legislativo y el poder económico y el poder psicosocial y el poder religioso, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hemos estado tratando de aprender y ese aprendizaje empírico hemos cometido muchos tropezones, muchos golpes y aprendemos demasiado despacio. Cuando ya logramos crear una fuerza de contención de delitos transnacionales como el narcotráfico o contener bastante la insurgencia violenta, la imposición de las ideas por la vía de las armas y de grupos sublevados terroristas, entonces viene otro pensamiento, porque supuestamente se ha encontrado lo que usted llama el agua que moja y que se va a aplicar de una manera tan efectiva que va a ser la salvación de todos nuestros problemas y la solución de todos nuestros inconvenientes. Pero es porque siempre estamos dando traspiés. No tenemos lo que usted dijo al comienzo, objetivos nacionales de largo plazo. Uno se pone a ver, por ejemplo, cómo predicaba Mao Zedong en los años 30, comienzos de los años 30, y cómo terminó en los años 45, pues cuando ya iba terminando la Segunda Guerra Mundial, terminaba la Segunda Guerra Mundial y se inició ya el franco desplazamiento de la toma del poder por el subcomunismo, pues que tenía ideas a largo plazo, extendidas. Tenemos que llegar a tal objetivo que posiblemente, decía, nos vamos a demorar 15 o 20 años, pero tenemos que lograrlo y estamos avanzando, estamos creciendo. No, aquí es simplemente, ya, ahora apareció el Salvador del mundo y que nos trajo la bendición divina con la que va a conjurar todos nuestros sufrimientos. Eso es uno de los grandes problemas. Falta de doctrina, cultura, objetivos a largo plazo nacionales y que sean duraderos y que causen impacto, que duren por generaciones, se transmitan de generación en generación y no hacer todos estos traspiés que están sucediendo ahora en este momento. Bueno, mi coronel, llegamos al final de esto y de todo lo que usted ha dicho, yo deduzco lo siguiente: hay como una cadena de errores que dice, o que se infiere. Primero, populismo, oportunismo, falta de foco, falta de orientación, falta de programas, falta de estrategia. Segundo, veo que el señor Petro, en medio de su populismo y su odio de clases que tiene contra las instituciones militares y de policiales, lo que se está es pegando un tiro en el pie, porque está armando él mismo una especie de desorden del cual después no se podrá salvar y será presa del mismo desorden. Y en tercera medida, me queda claro que una paz total, no como la concibe el señor Petro, sino como debe ser, es la presencia del Estado en todos los estamentos de la vida nacional, públicos y privados, participando como un garante y no como una parte que está metida en todo, sino como un garante de que las cosas funcionen. Entonces, si no se hace de esa manera, en síntesis lo que hay es un populismo, y la paz total será igual a todos los cuentos que nos echaron Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Samper, con sus eslogan y sus propuestas que nunca se concretaron por falta de estrategia y de foco. Pues mi coronel, llegamos al final. No sé si usted tenga un minuto ahí para regalarnos más con alguna conclusión final de este conversatorio. Pues de ejemplo, lo que usted acaba de comentar
de cómo han saltado los gobernantes con sus estribillos. Eso viene desde, si mal no recuerdo, pues desde el estribillo de la revolución en marcha y de la revolución agraria de Alfonso López Pumarejo, 1936. ¿Sí? Entonces, cada uno trae su estribillo y su fórmula salvadora, su bendición. Y eso no nos ha dado resultado, no. Eso no ha habido una conjunción de fuerza popular, si es que queremos mencionarlo en sentido, pues, casi que como también lo usa el comunismo, que en eso sí debemos aprender. Que todo mundo piense qué es lo que pretende para sus hijos y nietos y bisnietos. Y cuando eso se convierta en una masa, en un núcleo de pensamiento homogéneo, pero de trascendencia duradero, entonces ahí sí podemos creer que vamos a progresar hacia el desarrollo, a un mejor bienestar, a condiciones de vida más humanas y de mayor armonía. De tal manera que entonces esperemos que con estos razonamientos y estas conclusiones, pues nuestros participantes que después darán sus opiniones, pues se contribuya a crear ese pensamiento claro y definido hacia el futuro. Bueno, mi coronel, entonces la pregunta... Bueno, entonces llegamos aquí ya a la parte de la pregunta donde ustedes participan y nos ayudan con sus puntos de vista, pero les pedimos, como decíamos al comienzo del conversatorio, que nos concentremos en esta pregunta y la vamos a dejar en pantalla para eso, para que no especulemos ni comencemos a hablar de que hay que formar guardias nacionales, ni que el ejemplo que dio tal en tal parte, no, sino la pregunta es concreta. ¿Conducirá el argumento de la paz total, que lo vimos muy completo, que plantea el señor Petro, a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia? Y entonces ustedes dicen sí por tal cosa, no por tal cosa, pero les pedimos esa concreción. Entonces mi coronel Alarcón le pedimos el favor que nos ayude y que le repita a los asistentes la pregunta para que no nos desenfoquemos y comencemos a hablar de todo y entonces no llegamos al objetivo del conversatorio, que es formar criterios alrededor de temas específicos. Adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable. Muy buenas noches para todos. Entonces, recordamos la pregunta, por favor, no salirnos de la misma. En su respuesta, ¿conducirá el argumento de la paz total de Petro a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia? Tiene la palabra la ingeniera Rosita, inicialista, por favor, Clara Cuellar. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Sin duda alguna, con un argumento no puede empezar ningún gobierno. Y este gobierno no ha presentado un plan completo de desarrollo verificable y controlable. Es una sumatoria de cosas tan extrañas lo que hace este señor, que francamente tiene así como paralizado a todo el mundo. Y cuando uno trabaja en formulación de macroproyectos de desarrollo social, especialmente, pues se cuadricula mucho para que no falte ni una sola de las variables posibles que se puedan verificar y controlar. Y aquí no tenemos ningún plan debidamente formulado para el desarrollo de este gobierno y francamente no sabe uno qué es lo que pretende con este tal argumento de la paz total. Definitivamente eso lo que está causando es más confusión y seguramente van a pretender todos los grupos criminales en ver cómo se meten allí a este argumento de paz total, obviamente con exigencias, y creo que eso va a llevar a más caos, a más difícil digestión de las cosas que pretende hacer este señor. Ya hubo reuniones
con el empresariado, con los banqueros, y todo el mundo está como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es de que yo soy algo así como fanática de utilizar los pesos y contrapesos que tenga la constitución de un país. Y estoy buscando afanosamente en qué forma se le puede exigir a este señor que no siga mandando mensajitos aquí y allá, sino que presente un plan de desarrollo o que procedemos a través de lo que diga la Constitución respecto de la revocatoria de un mandato. Francamente, ese desorden no lo podemos permitir porque se va a complicar cada día más el problema. Todo gobernante debe llegar a construir sobre lo bien construido y a evaluar constantemente lo que está sucediendo para hacer mejoramiento continuo y no llegar a desbaratar a la loca todo lo que hay y mantener a la gente en un estado así como de angustia a toda hora. Entonces, no va a conducir a nada bueno, porque es un argumento, eso no es un proyecto, eso no es un plan de desarrollo, es una cosa que se le ocurre al señor, paz total. Yo creo que paz total nunca habrá en ninguna parte, porque los seres humanos tenemos deficiencias y siempre armamos conflictos donde menos nos imaginamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosita. Les pido el favor a todos, la audiencia. La respuesta a la pregunta, ¿conducirá el argumento de paz total de Petro a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia? Nuestro tiempo es de 2 a 3 minutos. Por favor, mi coronel Clara Cuellar. Adelante. Gracias, coronel. Buenas noches. Mire, yo considero que no, porque todos los problemas de la violencia de Colombia tienen muchos factores. Es de varios orígenes. Entonces, no, en general no se puede meter a todos en el mismo saco. Debe haber un plan para cada violencia, para cada grupo, para cada problema que quiera solucionar y así no se puede. Considero que no. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces mi coronel Alex Vanegas. Y se alista, por favor, el ingeniero Alfredo Gruber. Buenas noches, mi coronel. Adelante, adelante. Ya le doy la palabra a ella. Buenas noches para todos en la mesa, en la sala. Sin duda creería que no, mi coronel. Creo que la misma pregunta responde la violencia multiforme que está viviendo el país desde hace mucho rato, pues es parte de esa incongruencia a la que desde un inicio se ve sometido el nuevo gobierno. Creo que no se va a cumplir el plan trazado, todas las intenciones se van a quedar solo en eso, no ha habido comprensión desde un comienzo. El mismo populismo que desde la campaña ha llevado, igual que hizo Clinton en su campaña de buscar acogerse a las clases populares y hacerse un poco más cercana a ellas, es sencillamente eso, populismo, pero las propuestas de fondo no se ven llegar, no se ven de ningún modo que tengan un asidero real, ya que igualmente los grupos violentos están buscando de alguna forma sacar ventaja de esas propuestas. Lo que es en esencia lo que vemos. La respuesta está en la misma pregunta. No hay coherencia en lo que quiere el señor Petro. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Vanegas. Antes de darle la palabra al ingeniero Gruber, ha levantado la mano Edison Venera. Por favor, adelante. ¿Conducirá el argumento de la paz total de Petro a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia? De 2 a 3 minutos, Edison, adelante. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches a todos los presentes. Mi concepto considero que no va a contribuir nada a solucionar los problemas de violencia que tiene el país. Por el contrario, va a generar más violencia. Los argumentos que tiene el señor Petro es con el único ánimo
de buscar una justificación para modificar la constitución política y cambiar el modelo de Estado que tenemos. Decir de que el Estado que tenemos no sirve o no contribuye a la paz por determinadas situaciones, y lo hemos visto pretendiendo legitimar las instituciones, desprestigiándolas en todos los estamentos. Entonces, ese argumento que está utilizando el señor Petro es con ese ánimo, modificar la Constitución, y sencillamente modificando nomás el artículo primero de nuestra Constitución, ya puede implementar lo que él siempre ha promulgado mucho antes de llegar a la presidencia, que es el socialismo del siglo XXI, como él muchas veces lo llamó en muchas partes, en escenarios públicos, lo manifestó. Entonces considero de que no va a ayudar a solucionar los problemas de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Edinson. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo Gruber. Y se alista, por favor, el arquitecto Osmar Martínez. Muy buenas noches, un gran saludo a todos y me complace muchísimo pues regresar a este grupo después de haber estado varios días ausentes por motivos pues ajenos a mi voluntad, pero lamentablemente me perdí en muchas de las reuniones que seguramente estoy convencido que fueron interesantísimas, como son, como siempre. Yo pienso que el señor Petro está utilizando este llamado a la paz total para simplemente darle rienda suelta a su propósito de destruir las instituciones hacia un Estado totalitario, dictatorial, que le permita mantenerse en el poder apoyados por organizaciones criminales y el crimen organizado internacional. Creo que la paz nunca se logrará porque hay demasiados intereses contrapuestos y disimilitudes muy profundas en todas estas organizaciones que actúan de manera ilegal en el continente. Y por otro lado, pues yo veo que con el acercamiento que hará el régimen de Petro con regímenes totalitarios vecinos, pues mucho menos logrará pues lo que se propone, porque allí la cosa es mucho más complicada, no solamente en el continente latinoamericano, sino con regímenes internacionales que busquen y tienen otros propósitos que no es propiamente la paz, sino más bien la desunión para aprovecharse de Cuéntame, señor. De desorden, perdón, y lograr sus propósitos. De manera que esos son mis comentarios, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. No sé, estaba viendo por acá, mi general Urueña, bienvenido. No sé si quiere darnos sus impresiones en este momento. Mi general, por favor, adelante. Se salió, se le cayó la señal. Vamos a esperar a ver que vuelvan a ingresar. Entonces, por el momento, adelante, arquitecto Osmar Ricardo Martínez, y se alista, por favor, mi coronel Niño. Primero, muchas gracias. Primero que todo, también hace tiempito estaba un poquito ocupado, pero no me había podido comunicar tan fácil tampoco. Todos sabemos que esto es argumentaciones, eslogan, etcétera, y confrontado con los resultados de muchas cosas que primero sí, pero después no, se le está convirtiendo
en una acumulación de mentiras y retóricas, y quiere hacer unos cambios que no es un dictador, no es un rey, no es un zar, entonces no son posibles. La situación de llamar a calificar servicios y de hacer una cantidad de cosas que son operativas, pues son parte de una retórica que él ya traía programada, pero acordémonos que los primeros 100 días hay que cumplir unas cuentas, hay que dar unos resultados y se generan los instrumentos para lo que técnicamente se conoce como factores de la revocatoria, que pues punto a punto es lo que se está estructurando. Los noticieros le están ayudando porque, por ejemplo, uno ve que muestran un puente que la gente está pasando por unas tablitas y que pobrecitos, pero lo que no dicen es que esos puentes los dinamitó la guerrilla y los dinamitó ellos mismos para generar esas situaciones de manejo de territorios, de evitar la entrada de las autoridades, de perjudicar a los propietarios de las fincas para que no puedan sacar sus cosechas. Entonces ahorita estamos viendo que esos daños y esas cosas que hicieron ahora lo quieren pintar de paz total y de solución de problemas que ellos mismos abusaron con la gente. En Medellín esta mañana en la radio se hablaba de que la gente acude a la paz de los pandilleros que van y amenazan y hacen su ley, y eso es lo que el alcalde también saca como de Medellín, saca como paz. Es decir, el manejo de las pandillas y de esa justicia de la mano brava y de la mano negra y de todas esas cosas que ellos saben más que nadie manejar como Partido Comunista. Eso es de reflexionar, es de mirar los incumplimientos y de ir estructurando lo que técnicamente se conoce como la revocatoria, empezando por no tener un plan de gobierno y un plan de desarrollo calculado, porque eso es lo que se le debe ofrecer a la gente y la gente debe medir los resultados con relación a esos documentos. Vemos que el ministro de Economía que está presentando la reforma y todo era un ministro de Fajardo, porque es que hoy en día incluso esa ley de que se pueden voltear de cualquier partido, entonces eso acaba con una ética que nunca existió, pero que genera todas esas dobles morales que son las que nos tienen en estas condiciones. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Les quiero recordar, los 2 a 3 minutos conducirá el argumento de la paz total de Petro a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia. Extendemos cordial invitación a mi general Urueña. Bienvenido. Se le había caído la señal temporalmente, afortunadamente, pero ya lo tenemos acá. Queremos invitarlo a participar en este taller. Adelante, por favor, mi general. No, primera medida, pues a felicitar al coronel González con su explicación al respecto, pero realmente comparto de que eso es una serie de ilusiones que no se pueden cumplir. Como decía una doctora, ahí no hay un proyecto marcado para poder seguir los senderos y analizar el objetivo final, que es la paz, como es a tientas, al vaivén, y por tal motivo no creo que logremos, y él mismo, como alguien decía, él mismo se va, como dice vulgarmente, enterrar el cuchillo. Tenemos que estarle haciendo el seguimiento y el estudio a las situaciones cada día, donde él está haciendo un trabajo y uno a lo mejor no lo analiza. Él está yendo a ciertos sitios con doble objetivo, de que en las elecciones ganase los alcaldes
y a los gobernadores con su apoyo en áreas que son más afines hacia la política de él. Por tal motivo tenemos que tener en cuenta esa situación, pero la paz total con diferentes objetivos totalmente independientes no se puede lograr y no lo va a lograr nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mi coronel Niño, tiene usted la palabra y se alista, por favor, Eduardo Amador. Buenas noches a toda la audiencia de Fundel. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, respondiendo a la pregunta que corresponde para el taller del día de hoy, ¿conducirá el argumento de la paz total de Petro a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia? Yo considero que no la va a solucionar. Antes, por el contrario, todos estos fenómenos van a mutar. Cada situación que está manejando el presidente en el día a día, especial en los temas de la seguridad nacional y todos los temas internos del conflicto, realmente le va a generar más problemas. Con esa última declaración de manejar los temas de descentralizar todo el manejo de la paz a nivel regional, dándole esa facultad a alcaldes, gobernadores, descentralizar todos esos diálogos, eso va a crear un problema y eso va a empezar a mutar. Cada región va a manejar un tema, una temática diferente. Entonces, en vez de solucionar, lo que va a hacer es aumentar realmente el problema y no lo va a tener fácil, no lo va a lograr en este corto periodo. Como lo decían hoy en la radio, ha habido más masacres, ha habido más situaciones realmente de conflictividad, que realmente no se le ve transversalización con su discurso. Y realmente pues estoy muy de acuerdo con lo que dice mi general Urueña. Nos toca hacerle un seguimiento realmente detallado, tratando de hacer una matriz de riesgo en el día a día, cada tema que él toque, que corresponda a la seguridad y defensa nacional. Realmente nos toca hacerle un seguimiento a todos esos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra Eduardo Amador. Y se alista, por favor, Eduardo Patiño. Eduardo Amador. Bueno, entonces vamos con Eduardo Patiño y se alista Elías Ortiz. Buenas noches a todos los integrantes de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En primer lugar, pues felicitar al coronel González por su intervención de esta noche. Y en segundo lugar, con respecto a la pregunta, pienso que la paz total de Petro no se va a lograr, porque pienso que ese concepto de paz total no existe. Es un invento traído de los cabellos por parte del actual presidente de la República. En segundo lugar, porque varios actores armados tienen diferentes tipos de pensamiento. Es decir, el ELN tiene una visión muy diferente del EPL, por ejemplo, para llegar al comunismo. O las autodefensas, o las BACRIM, pues tienen un pensamiento muy diferente, es defender el status quo, que pues es deslegitimado por el Estado de 1989, porque también pues quieren ser un Estado dentro del Estado. Y pues también como han tenido nexos con el crimen organizado, es un asunto que no se puede tolerar. Entonces, esto no lleva a ningún punto de convergencia, sino que son grupos divergentes. Y esta divergencia hace que el proceso de paz sea un total fracaso. Eso no va a ser una paz total, eso va a ser un fracaso total. Entonces, es mejor que un gobierno se dedique a un grupo, un actor armado, y después se dedique a otro actor armado.
Además que con 4 años de gobierno es muy difícil lograr la paz con todos los actores armados. De pronto podrá lograrla con uno, pero con todos lo veo imposible. Esperemos que el doctor Petro no esté pensando en perpetuarse en el poder. Y por eso es necesario que la población salga a participar aprovechando la democracia participativa que nos brinda la Constitución de 1991. En caso de que Petro quiera perpetuarse en el poder, porque no podemos llegar a lo mismo de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y eso hay que dejarlo claro. La oposición perdió, pero por un margen mínimo, entonces puede salir a marchar. Pero con estrategia, como hicieron Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y Lech Walesa. No marchar por marchar, pero sí marchar con estrategia. Por ejemplo, boicoteando los productos de los empresarios que patrocinaron a Gustavo Petro, haciendo huelga general, paralizándole la economía. Esto era lo que iba a decir. Me place saludarlo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Elías Ortiz, 2 a 3 minutos, conducirá el argumento de la paz total de Petro a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia. Elías, adelante. Buenas noches. Y por favor, se alista mi coronel Carvajal. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Absolutamente no. Por el contrario, la violencia se agudizará en el país. Y tal como califica la pregunta, la situación delincuencial es multiforme, con una gran cantidad de variables que por un lado giran alrededor del narcotráfico, pero existen además otra cantidad de facetas delincuenciales que como tal ameritan tratamientos diferenciales. El delincuente no va a entregar de ninguna manera un negocio que le genera tan jugosos réditos a cambio de nada. Ya está el antecedente nefasto de lo que lograron las FARC en el, entre comillas, proceso de paz. Sin duda las exigencias ahora serán mucho mayores. El único camino es fortalecer y aplicar la ley. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Se alista mi mayor Mendoza. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. El argumento de la paz total no va a contribuir a la solución de la violencia en Colombia. 2 puntos. Primero, la paz total, así como está planteada por Petro, o sea, venid todos hacia mí, solo conduce a impunidad total. Segundo, la paz total se logra es con el imperio de la ley, con el imperio de la autoridad, con el imperio de la justicia. Cuando se respeta la ley, cuando se respeta la autoridad, cuando se respeta la justicia, así sí se puede contribuir a la solución del problema de la violencia. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y se alista, por favor, mi coronel Pachón. Muchas gracias, coronel Alarcón. Petro, refiriéndose a los narcos en visita de un funcionario de Estados Unidos, amenazó con la extradición de quien no estuviera con él y ofreció negociación sin saber en qué consiste la negociación y qué es de parte de él. Todos sus colaboradores electos tienen antecedentes y manifiestan desconocer la Constitución y la cambian de acuerdo a la voluntad de Petro o de quien los nombró. Tanto el comandante del ejército y dirección de la policía actuales vienen desarrollando con hechos de su resorte las consignas de Petro. Dicen que ellos son los que están ordenando hacer las cosas, pero están cumpliendo órdenes de Petro. Seremos un narcoestado ante la opinión internacional, estilo Samper 94-98.
¿Qué pasará en el 2002? Y puntos suspensivos. Recordar que todas las formas de lucha son válidas así se esté gobernando y se haya jurado cumplir con la Constitución. Ya se está violando la Constitución por parte de Petro. Petro pretende no solo trasladar la Policía Nacional al interior, sino humillar al ejército como para que someta a alcaldes y gobernadores. Abrir las puertas, como manifestó en el Catatumbo, para la creación de milicias bolivarianas municipales y veredales. Lo único que falta es armarlas. Así como prevé traer combustibles de Venezuela, acabando con la extradición propia, también traerá militares y supuestos médicos, acabando con las Fuerzas Armadas y el sistema de salud EPS. Ya paró la FARC, ahora parará la Armada, prohibiendo la incautación de cocaína, de la imposición del nuevo gobernante que debería estar en posición. No habrá paz total. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Oficialista, por favor, Hildebrando Tamayo. Don Eugenio y demás integrantes de la sala, buenas noches, Dios y patria. Buenas noches. Agradecerle los argumentos expuestos por los expositores, coronel Villamarín y coronel González, frente al argumento de Petro de lograr la paz total con la violencia multiforme que atraviesa Colombia. Entre los mismos delincuentes van a surtir problemas porque quieren siempre estar en el mejor sitio para que les vaya mejor. Y son los mismos narcotraficantes los que van a desatar mayor desorden. Es posible que algunas cosas se solucionen y que no van a ser tan tontos como el caso de seguir sacando la primera línea por situaciones que ellos condujeron al desorden total, ya que la fuerza pública cometiera sus errores en un momento determinado. Todos nosotros quisiéramos vivir sabroso y en paz, pero mientras no haya una justicia pronta y oportuna, imposible. Si no se respetan los derechos y entre ellos la propiedad privada, pues no creo que todos quienes de alguna manera hemos sacrificado parte de nuestra vida para lograr algo, nos vayamos a quedar tranquilos y no reclamemos los derechos. Algo tendrán que hacer, unos más que otros. Entonces, ese es un motivo para que se le desinfle las intenciones de Petro de la paz total. Ojalá llegáramos pronto a eso. Pues han estado lanzando un poco de situaciones. Y reitero el caso de San Andrés, que hubo detrimento patrimonial. Y algunos se lo creen. Pero es que no es solamente hablar a los cuatro vientos y a los medios de comunicación. Sigo insistiendo, ya formularía el denuncio penal ante la autoridad competente contra los presuntos responsables de ese detrimento, o es solo bla, 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 para que los ingenuos crean de que él va a ser el salvador. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Escúcheme el nuevo citante, pero veo por acá que tenemos otra dama participando.
No sé si quiera darnos sus comentarios. Ella es Patricia Cifuentes. Por favor, adelante. Patricia, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo soy como más radical. Él está embolatando al enemigo. Petro es muy astuto y él quiere ir acabando con las fuerzas militares, menguar la fuerza pública e irse tomando el poder. Yo pienso que los generales que salieron y todos nos debemos de preparar. Y yo estoy más radical con una toma militar, porque ese señor nos va a embolatar y vamos a tener un segundo Maduro en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Comparto el embolatamiento. Hildebrando, ya te doy la palabra porque veo la mano levantada de Hugo Valencia. Hugo, por favor, mi mayor, qué pena. No le había visto la mano. Por favor, adelante. Ya puedes hablar, Hugo. No te estamos escuchando. Hugo. ¿Me escucha, mi coronel? Ahora sí, adelante, por favor. Bueno, el problema es que se entra con los compromisos que ha adquirido. No, está cortada la señal, por favor. Está cortada la señal. Hugo, mejora tu señal porque casi no te estamos escuchando. Es que está muy entrecortada y no te entendemos nada. Al ser que un ruteador de internet. Sí. Que el problema se acrecente en las áreas comerciales. Bueno, señor, vamos a salir. ¿Me escucha ahora sí, mi coronel? Sí, señor. El problema se acrecenta con los compromisos que adquirió con sus emisarios en las cárceles y con los que él ha efectuado el populismo en estos 24 días. Las áreas cocaleras y las zonas que la Constitución del 91 les dio a los grupos indígenas y a los afros, y por diferentes motivos. Uno de ellos es el de los capos y los compromisos con los carteles que tienen ellos en el exterior. Así que, iniciando por ahí, no hay ninguna paz territorial. Y para dar un ejemplo, hoy escribí que los 221 asesinatos ocurridos en la subregión de la Sierra Nevada y Perijá ocurren con ocasión del decomiso de 1.021.000 kilos de cocaína que decomisó la fuerza pública durante esos primeros años, meses del año. En otra zona del territorio, así, subregiones como Alto Patía, norte del Cauca, el Catatumbo, donde dijo mi antecesor, desde allá salen 220 toneladas de cocaína y ustedes saben que ese es un valor incalculable. Y en la región de Nariño, Pacífico y Frontera, con las 30.000 hectáreas de coca que hoy están sembradas, tampoco habrá paz total. Eso al igual que Caquetá, Putumayo y en los llanos orientales donde se encuentran hoy sembrando al borde de los ríos más coca. Así no llegaremos nuevamente, o así llegaremos nuevamente a una reacción del pueblo y al renacimiento de grupos armados ilegales que en otrora se llamaron autodefensa. Gracias. Gracias, mi mayor. Hildebrando, tiene la palabra. Adelante, por favor.
Adelante, Lebrando. Y Lebrando. Buenas noches, mi coronel, ¿me escucha? Perfectamente, adelante, por favor. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, mi coronel, por invitarnos a tan importante. No se está oyendo. Respecto a la pregunta, pues considero que de que alguien me escucha. Sí, señora. Entrecortado, pero se le escucha. Mi coronel No, se le va la palabra muy larga. Adelante, adelante. Mi coronel, ¿me escucha? Sí, señor. Aló, acá de señal, ¿me escucha? Adelante, adelante. Sí, señor. Mi coronel le decía que pues agradecerles el espacio, la invitación. Considero que la paz total es una falacia, es una idea que el señor Petro le vende a la población colombiana, pues deseosa de obtener una paz que difícilmente pues en forma total vamos a lograr obtener. Paz con impunidad no hay. En ningún país del mundo existe una paz con impunidad, ni mucho menos acá en Colombia. Si para lograr la paz hay que obtener la impunidad por intermedio de las leyes o intermedio de todas las convenciones que el presidente Petro pretende, pues no se va a conseguir, se va a conseguir en más violencia y se va a conseguir en más problemas para el pueblo. Pues Petro siempre lo ha dicho, la intención de él es perpetuarse en el poder, ya sea con la misma figura que él tiene o con los alférez o con los gente que él ha preparado que viene detrás para perpetuarse en el poder y seguir con una política de recambio, de destrucción del país, como él siempre lo ha manifestado. Él siempre ha dicho que él necesita no un solo gobierno, sino varios gobiernos, varios años más para poder alcanzar o para poder cumplir los objetivos que se ha propuesto, porque pues eso es lo que el socialismo del siglo XXI tiene en mente desde que nos hablaban allá de Mao Zedong, de Lenin y de todos estos líderes negativos que ha tenido el mundo. Entonces, la conclusión mía es que la paz con impunidad no va a existir, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, Hildebrando. Mi doctor Omar Angulo, 2 a 3 minutos. ¿Conducirá el argumento de la paz total de Petro a solucionar el problema de la violencia multiforme en Colombia? Adelante, por favor, mi doctor Omar. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches para todos los miembros de Fundel y la sala que hoy nos está acompañando. Yo personalmente creo que la paz total es un sofisma de distracción, porque pues la paz total es una utopía, ¿sí? Hay que recordar como los diálogos, que son diálogos regionales, donde la idea es crear en esos diálogos regionales unos colectivos para de pronto el poder sustentar posteriormente algunas acciones. Recordemos además de que cuando se hizo el proceso con Santos y la FARC, los comandantes de las guerrillas les decían a sus miembros que la paz era una estrategia para llegar al poder e imponer el socialismo del siglo XXI. Y como lo han indicado varios de los expositores, pues para poder que haya paz se necesita que un gobierno esté fortalecido y que haya una verdadera justicia. De resto no. Ahorita pues se están cumpliendo 2 presupuestos muy importantes, que es el desarme de la población civil y el debilitamiento de las fuerzas militares. Una idea muy clara de qué es lo que va a suceder. Nos quieren coger desarmados. Así que a medida que se abren esos espacios de diálogos regionales para dialogar con los delincuentes, esos van a ser espacios muy difíciles de recuperar en el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Omar. Para el remate tenemos a
mi coronel Iván González, pero antes me voy a permitir leer las impresiones o los aportes que nos han dejado a través de el Facebook, en donde nos han dejado un saludo por parte de mi general Vázquez, y allí también está el aporte de mi mayor Mendoza, quien dice lo siguiente: los carteles de la toga, principales responsables de la imposición del nuevo gobernante, quien debería estar en prisión si hubiese una verdadera justicia. Con el amañado informe de la Comisión de la Verdad del cura de Rux, donde se indica al gobierno y lo hace responsable de lo ocurrido durante 60 años, Petro está garantizando la no repetición y tiene a toda Colombia a merced de la delincuencia y las invasiones indígenas. Finalmente, la utilización de algunas palabras, algunas expresiones como paz total, es una forma de acostumbrar a las personas, a las comunidades, e ir socavando los cerebros de las personas para que repitan y repitan y repitan las palabrejas, de manera tal que cuando ya se las vuelvan a decir, ya están muy incrustadas dentro de las mentes. Ese repetir y repetir va logrando poco a poco un control total, y estoy muy de acuerdo con lo que expresó la participante del embolatamiento. Nos están embolatando. Cuando empezaron las FARC con sus fuerzas del común, llegaron a donde habían empezado, a los comunes, los comunistas, de acuerdo con las enseñanzas de nuestro presidente, mi coronel Villamarín, a donde inició el tercer integrante del tripartidismo, los comunes. Y ahí para adelante nos venimos acostumbrando, y estos han llegado, los de las FARC, han llegado a este mismo sitio. Y lo mismo sucede con los hechos violentos. Los hechos violentos los están escondiendo. Están procurando que de aquí a mañana sucedan, sigan sucediendo, sigan apareciendo, pero se esconden. Se esconden para que la gente siga pensando en la paz total. Mi coronel González, tiene usted la palabra. Gracias, mi coronel. Pues yo solamente quiero resaltar los buenos y ricos conceptos que han dado los participantes, porque complementan bastante lo que hemos expuesto. Y además, pues nos dan la diversidad de criterios desde muchos puntos de vista que no siempre una sola persona puede considerar. Entonces, esto nos lleva a la riqueza de oportunidades y a tener una mente clara para no solo analizar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, sino también las cosas que nos traerá mañana el gobierno que está empezando. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Eduardo Patiño nos agrega una última intervención. Dice, con el discurso de la Comisión de la Verdad, donde solo se aprecia un lado de la verdad y no el de las víctimas de las FARC y los miembros de la fuerza pública, se tratará de inculcar un nuevo tipo de adoctrinamiento, pero gracias a las redes sociales y a la libertad de expresión de nuestro país, la ciudadanía se va desencantando del actual gobierno y del presidente por desconocer las atrocidades de la guerrilla
y otros actores armados. Mi coronel Villamarín, hemos llegado al final, no tenemos ni manos levantadas y los que a los que les hemos dado la palabra han hecho su esfuerzo para contestar su pregunta. Vamos ahora entonces con las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces vamos a tratar aquí de resumir muy brevemente lo que todos dijeron. Hay una coincidencia, hay un punto de convergencia en que definitivamente aquí lo que se trata es de un proceso de propaganda, de manejo de masas, de manejo de psiquis colectiva, de vender humo, de convencer que estamos trabajando y que si no le sale es porque hay enemigos, porque está Estados Unidos, porque está la CIA, porque están los marcianos, porque están los uribistas, los guerreristas, pero que la paz es el objetivo de este señor. Probablemente va a ser su ministerio como lo anunció y va a ser, pues, como lo describía muy bien mi coronel González, un foco de burocracia y de corrupción y de desgaste del presupuesto público sin que conduzca a todos estos bandidos que hay de diferentes estructuras a desmovilizarse. También es obvio que esa estrategia de desgaste es parte de la guerra marxista, es parte de la guerra de propaganda y la guerra psicológica, de estar afectando mentalmente al adversario, que en ese caso es la contraparte, la mal llamada derecha, hasta llevarlo al postrante estado de la decepción y doblegarlo. Entonces, no es nada extraño lo que él está haciendo, es parte de. Respecto a la pregunta de si se puede revocar el mandato del presidente en Colombia, por el momento no. Por el momento no lo permite la ley. Solamente se permite para gobernadores y alcaldes. No hay forma de que en democracia directa se revoque el mandato del presidente de la República. Debería ser, pero no está en la Constitución del 91, que es la que nos regula, está solamente para alcaldes y gobernadores. Es cierto, no hay un plan de gobierno ni hay un proyecto estratégico. El señor está utilizando el populismo, está utilizando los recursos del Estado para viajar y además porque los funcionarios que lo rodean son de la misma estirpe. Ahí vemos a la uruguaya que puso de vicecanciller por allá sentada en la Cancillería del Perú, en una silla diciendo que ahí se ha sentado Víctor Raúl Haya de la Torre y que a todas y a todos les agradece. Cuando uno dice esa señora, imposible que no haya en Colombia una mujer mejor preparada que ella para que ocupe ese cargo. Pero como era cuota de Mojica, entonces nos la puso por encima y por delante. Ya al canciller Leiva Durán le van a hacer una primera moción de censura que no va a prosperar en el Congreso, pero ya es su primer intento del Congreso de responderle a todas el populismo que va a hacer y veremos a toda la bancada de Pacto Histórico y los que se unen diciendo que el que quiera sindicar al señor Álvaro Leiva Durán por lo que hizo de retirar al embajador allá para que no estuviera presente en la condena que se le hacía en Nicaragua, van a decir que es que son los enemigos de la paz y le van a dar la vuelta por el cuento de la paz y el argumento de la paz, igual que nos hizo Santos dándole la vuelta a todo lo que pasaba, eran enemigos de la paz. Alguien tocó el punto tangencialmente y esto va más a fondo y es el tema de los asesinatos selectivos que ha habido en estos días. El último o el más reciente que escuchamos en los medios hoy al mediodía fue el del Putumayo de 7 personas o 6 personas. Pero hay un fenómeno que se está presentando en Medellín que está tomando fuerza. Mientras el alcalde de allá hace exactamente lo que dice Petro de la paz y el amor y no sé qué más cosas, ya hay organizaciones que tienen registrados 423 desplazados por culpa del narcotráfico y el microtráfico en la ciudad. Y resulta que es con los jefes de esos bandidos que supuestamente el señor Petro va a hacer la paz. Entonces la violencia se va a exacerbar nuevamente en Medellín y desafortunadamente, como dice Hugo Valencia, es muy probable que en algunas zonas del país reaparezcan esos bandidos mal llamados paramilitares que son peores que la misma guerrilla y son la respuesta a esa falta de claridad conceptual del gobierno, porque no tiene proyecto. Aquí la única solución que hay, y lo hemos planteado varias veces
fundación es la oposición. Pero la oposición no la hace una persona ni la hace un grupo disperso. La oposición la hacen los partidos políticos en democracia y tiene que tener unos argumentos muy concretos. Entonces, para que haya un partido político que no existe en este momento, hay que crearlo. Pero volvemos a insistir una vez más. Si el señor Reinaldo Rueda eliminó a 2 selecciones de la Copa Mundo, sería una insensatez volverlo a llamar a que dirija la selección Colombia. Entonces, es lo mismo. Si los dirigentes políticos de la derecha nos llevaron a este fracaso, a este fiasco, a ponernos a vivir esta tragedia que estamos viviendo, esa incertidumbre que estamos viviendo, pues lo peor sería volvernos a pegar a ellos, ¿no? Porque nos van a llevar a lo mismo, tienen sus vicios y no van a cambiar. Entonces hay que trabajar por la construcción de un partido político, hay que invitar a más personas a estos eventos y sobre todo que hay que vender permanentemente la idea de que la política se debe construir es alrededor de proyectos y no de personas. Si logramos ese primer paso, daremos un gran avance porque fluirán todo tipo de recursos y vendrán las personas a integrarse a este proyecto, encontrando lo que ya ha construido la fundación y que este miércoles en la noche lo vamos a volver a retomar y volver a puntualizar para que quienes asisten por primera vez lo escuchen y nos ayuden a difundir este trabajo. Esto es de parlamento. Parlamento es de parlamentario o parlamentario es de parlamento y es reiterar, abrir caminos, abrir mentes y hacer este tipo de ejercicios, porque en los grupos de la reserva se habla de hacer política, pero nunca se tocan este tipo de eventos. Estamos seguros que al salir de un ejercicio de estos, cada asistente tiene un arsenal completo de argumentos para entender mejor y difundir mejor y debatir mejor. Y la política es debate, es análisis, es prospección, es presentación de nuevas ideas, es presentación de cursos de acción, es reflexión permanente. Y eso se logra es haciendo este tipo de ejercicios. Seguramente ustedes toman nota, analizan muy bien lo que van a decir en el corto espacio, que es un gran secreto. Por eso decía el presidente Robert Taft de Estados Unidos, si usted quiere que yo hable 5 horas, deme 10 minutos para preparar el discurso. Pero si quiere que hable 2 minutos, deme 5 días para preparar el discurso. La capacidad de síntesis, de resumir las ideas y de ser puntual es un ejercicio muy importante en la dialéctica y en la política. Mañana a las 7 de la mañana, por alguna circunstancia especial, no podemos tener la tradicional actividad académica de la reconstrucción de la memoria histórica, pero el miércoles la retomamos. Pero por la noche sí tenemos a las 6 de la tarde, mañana, el ejercicio académico diario. Será otro taller abierto en el cual queremos la participación de ustedes y que nos ayuden a traer más personas que se conecten. Si no quieren opinar, pues no opinan, pero que se conecten y participen y tomen nota de esto, que es una construcción permanente. Pues llegamos al final, les agradecemos muchísimo la asistencia, la disciplina, la participación y sus puntos de vista que son muy valiosos, como decía mi coronel González, nos ayudan a incrementar un haz de luz mucho más grande y una visión mucho más amplia y unos argumentos más completos y todos aprendemos indefectiblemente. Pues una feliz noche. Perdón, mi coronel. No siga bendiciendo. Perdón, sí, mi coronel. Aprovecho esta oportunidad que escuché a un compañero mío que es el coronel Carvajal. No sé si está en la línea. Sí, él está ahí, mi coronel. O si usted me facilita el teléfono. Pues sí, claro, yo se lo paso ahora por él. Le agradezco mucho y buena suerte. Claro que sí, mi coronel, mi general, yo le envío el dato y muchas gracias por asistir. Bueno, buena suerte y estamos hablando. Felicitaciones a todos y ánimo porque tenemos que continuar con esta lucha. Oiga, mi general Ureña, yo también soy compañero suyo. A ver, oiga, cuénteme.